Para comenzar este tema, vamos a ver en el movimiento rectilíneo uniforme, que es el tema que nos va a ocupar, que es un tipo de movimiento que tiene dos características. Primero, que la trayectoria va a ser rectilínea, ¿ven? La trayectoria va a ser una línea recta. Y después que la velocidad o rapidez, la rapidez o velocidad va a ser constante. Para estudiar este movimiento vamos a diferenciar y conocer conceptos como trayectoria, que imagino que ya habrán copiado en el plan, y conceptos de distancia recorrida, que es la medida de la trayectoria sin importar el tipo de movimiento. Esa es la distancia recorrida. Y el otro concepto es el de desplazamiento. La primera diferencia entre distancia y desplazamiento, que ya lo estudiamos en el tema pasado, es que la distancia es un valor numérico, es un escalar, se mide en metros. Y el desplazamiento es un vector, que además de tener una magnitud, la magnitud del vector desplazamiento, que se medirá en metros, tiene una dirección. Y la dirección hay que darla ya sea en grados o en la forma geográfica donde usaremos norte, sur, este, oeste, mezclado también con los grados si hiciera falta. Entonces, el desplazamiento de un cuerpo es el segmento que une el inicio del movimiento con el final, con la posición final. Y lo dibujaremos siempre, y hay que dibujarlo como un segmento que termina en una flecha, se inicia donde comienza el movimiento y termina en la posición final. Y es independiente de cuál haya sido la trayectoria, ya sea por aquí o ya sea por aquí, y lo que mida la trayectoria me da igual. El desplazamiento es un segmento que une la posición final con la posición, que une la posición inicial con la final. Voy a hacer este problema para explicarlo. En este caso tenemos la situación de un niño que camina 250 metros al sur y 600 metros al norte. Entonces en la pizarra he escrito reconocer la diferencia entre distancia, que se escribe con la letra D, y el desplazamiento, que vamos a usar la letra D pero con una flecha. También es importante que nos acostumbremos a diferenciar que para dar el vector desplazamiento necesitaremos un número seguido de metros y una dirección. Cuando vamos a calcular ese número, a eso se le llama magnitud del desplazamiento. Para decir la magnitud del desplazamiento, vamos a usar esta letra con su flecha, pero la vamos a meter entre dos barras, como cuando escribían valor absoluto. Eso significa que estamos escribiendo solamente el número. No vamos a decir la dirección, solamente la magnitud. Bien, en este problema la situación es un niño que camina 250 metros al sur y 600 al norte. Lo primero que tienen que hacer en su hoja es escribir el esquema del movimiento. Esto ya es repetido del tema anterior. Entonces dibujaremos primero el vector sur. Y donde termina el vector sur a continuación tendríamos que dibujar encima hacia el norte los 600 metros. Para poder diferenciarlo no lo he dibujado encima, lo he movido un poco, pero en realidad los 600 metros comenzarían aquí e irían hacia el norte. Lo he desplazado un poco aquí, ¿ven? Para que se vea. Esta es la trayectoria, sur-norte, trayectoria, que es exactamente por donde va realizándose el movimiento. En rojo he dibujado el vector desplazamiento. ¿Cómo lo he dibujado? Desde el punto inicial hasta el punto final, donde termina, por eso me queda este vector en rojo que va hacia el norte. Muy bien. Entonces, para calcular la distancia recorrida tengo que sumar todos los metros por donde se ha movido a través de la trayectoria el objeto. 250 metros más 600 metros. Esos son 850 metros. Esa es la distancia recorrida. Para calcular el vector desplazamiento, dibujo el vector que va desde el inicio hasta el punto final donde acaba el movimiento. Y eso es lo que he dibujado en rojo. Desde el punto donde comienza, el movimiento viene hacia el sur y después va hacia el norte. Pues el desplazamiento final es donde inició hasta donde acabó y con un vector.
Pues ese vector, que le llamo D, con flecha arriba, tiene una magnitud. Para calcular la magnitud voy a usar estas dos barras, que significa que voy a medir la magnitud. Para eso nos va a servir el esquema que hemos dibujado. Este segmento, vemos en el esquema que será la diferencia entre 600 y 250. Y para eso calculo la diferencia, 600 menos 250. No siempre se va a calcular igual la magnitud del desplazamiento, tendremos que fijarnos en el esquema. Entonces la magnitud es 350. Para escribir cuál es el vector de desplazamiento, escribo la magnitud, 350 metros, y la dirección, que es muy importante. La dirección también tengo que ver en el esquema. Pues si es desde este punto hasta el final, es dirección norte. Y ya he contestado a la pregunta cuál es la distancia recorrida, ven la diferencia, y cuál es el desplazamiento en este caso.